Es un drama que golpea en el mismo corazón. El domingo 13 de abril de 2025, la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania, despertó en un verdadero infierno. Rusia lanzó un ataque de una violencia inaudita. 2 misiles balísticos surcaron el cielo para estrellarse en pleno centro de la ciudad, a plena luz del día, en un día de Pascua ortodoxa. Un día que se suponía que debía ser sinónimo de paz, recogimiento y alegría compartida para millones de ucranianos. El balance es terrible. Más de 30 muertos, entre ellos varios niños, y 84 heridos según las últimas cifras oficiales. Civiles, familias, gente común, golpeados en su vida diaria por una violencia ciega. El presidente Volodymyr Zelensky fue claro: solo basura puede hacer eso, quitar la vida a gente común. Pero detrás del horror, también hay una lógica fría, una estrategia muy calculada de Moscú. ¿Por qué Sumy? ¿Por qué ahora? ¿Y qué nos dice este ataque sobre el estado actual del conflicto en 2025? Vamos a repasar en detalle lo que ocurrió, a descifrar las razones de este golpe, sus efectos en el terreno y más allá, e intentar comprender lo que significa para el futuro de esta guerra que se alarga. Rumbo a Sumy. Sumy, antes de la guerra, era una ciudad apacible del noreste de Ucrania, a unos 30 kilómetros de la frontera rusa, con una población de 260.000 habitantes, universidades de renombre, fábricas operando a toda máquina y una vida cultural dinámica con sus teatros, festivales y mercados animados. Los habitantes estaban orgullosos de su ciudad, de su historia, de sus antiguos edificios, de sus iglesias con cúpulas doradas que brillaban al sol. Pero desde 2022, Sumy se ha convertido en un blanco, una zona estratégica en una región marcada por combates encarnizados desde las primeras horas de la invasión rusa. Su proximidad a la frontera la convierte en un punto neurálgico. Rutas que conducen directamente a Kiev, a 300 kilómetros al sur, e importantes ejes de abastecimiento cruciales para Ucrania, además de un acceso rápido para las tropas rusas en caso de ofensiva. En 2024, Sumy fue escenario de maniobras militares audaces llevadas a cabo por Ucrania, incluyendo una contraofensiva que permitió repeler a los rusos de ciertas zonas, especialmente en la región de Kursk. Pero el ataque del 13 de abril de 2025 es otra cosa. No se trata de una operación dirigida a un puesto militar. Es un golpe deliberado contra civiles. Un ataque destinado a aterrorizar, a romper a la población, a enviar un mensaje brutal. Repasemos los hechos minuto a minuto, para entender la magnitud del horror. El domingo 13 de abril eran las 10:15 en Sumy. El sol brilla, las campanas de las iglesias resuenan suavemente en las calles, llamando a los fieles a celebrar la Pascua ortodoxa. En el centro de la ciudad, a pesar de la guerra, el ambiente es casi pacífico. Familias pasean, niños juegan, los habitantes se agolpan en el mercado para comprar huevos decorados y pasteles tradicionales. Otros se dirigen a la iglesia, con sus cestas adornadas con cintas llenas de ofrendas para bendecir. Es un momento de compartir, de alegría sencilla, un raro instante de normalidad en una ciudad herida por 3 años de guerra. Y luego todo se trastoca. Las sirenas antiaéreas suenan, desgarrando la calma. Los habitantes comprenden de inmediato: se está produciendo un ataque. Algunos corren hacia los refugios, otros buscan desesperadamente un lugar donde protegerse. Solo tienen unos pocos segundos. No es suficiente. A las 10:17, 2 misiles balísticos rusos golpean el centro de la ciudad con una precisión implacable. El primero se estrella contra un edificio residencial de 5 pisos en el que varias familias estaban desayunando. El segundo explota cerca del mercado central, repleto de gente en esa hora. La onda expansiva es violenta. Los vidrios se hacen añicos, los muros se derrumban, los gritos resuenan en todas direcciones. En pocos segundos, Sumy cae en el caos. El balance oficial es escalofriante. Al menos 31 muertos, entre ellos 2 niños y 84 heridos, de los cuales 10 son niños. Las imágenes difundidas son insoportables. Cuerpos extendidos en el suelo, edificios destrozados, escombros por doquier y familias en lágrimas, buscando desesperadamente a sus seres queridos. En el edificio afectado, una familia entera, los padres y sus 3 hijos de 4, 7 y 12 años, fue aniquilada en el acto, mientras compartían su comida de Pascua. En el mercado, una madre y su hija de 9 años fueron encontradas muertas, abrazadas, en medio de los puestos derribados. El Ministerio Público ucraniano confirma que las operaciones de rescate continúan y que la cifra podría aumentar. Los rescatistas, agotados, buscan entre los escombros acompañados de perros detectores, esperando un milagro, pero encontrando en su mayoría cuerpos sin vida. Un bombero, Oleksiy, comenta:
Escuchamos a un bebé llorar entre los escombros. Excavamos durante 1 hora, pero cuando lo sacamos ya era demasiado tarde. Tenía 6 meses. Así es Sumy hoy. Una ciudad que sangra, que llora a sus muertos, pero que se niega a rendirse. Pero, ¿cómo se preparó un ataque de tal magnitud? Según los informes ucranianos, difundidos por fuentes locales, Rusia planeaba este golpe desde hacía varios días. Drones de reconocimiento. Orlan 10 habrían sido avistados en el cielo de la región de Sumy desde el 10 de abril. Su misión: identificar posibles objetivos en el centro de la ciudad. Estos drones, utilizados habitualmente por el ejército ruso para guiar sus ataques, tienen un alcance de aproximadamente 120 kilómetros y pueden permanecer en vuelo hasta 16 horas. Según un oficial ucraniano que prefirió mantenerse en el anonimato, los rusos habrían observado meticulosamente los hábitos de la población, identificando las zonas más concurridas en un domingo de Pascua. Los misiles habrían sido lanzados desde la región de Belgorod a tan solo 40 kilómetros de allí, una zona donde Rusia concentró baterías de misiles Iskander-M y artillería pesada. Este nivel de preparación no deja lugar a dudas. Este golpe no fue un acto impulsivo, sino una acción meditada, diseñada para maximizar las pérdidas humanas y provocar un shock psicológico. Por su parte, Moscú ha reivindicado el ataque, pero con una justificación que deja perplejos. El Kremlin afirma que los misiles estaban dirigidos a una reunión de militares ucranianos en el centro de congresos de Sumy, a la que consideran un objetivo legítimo. Pero los hechos en terreno cuentan otra historia. Los misiles han alcanzado una zona residencial, lejos de cualquier instalación militar conocida. Ningún soldado ucraniano figura entre las víctimas ni entre los heridos. Son mujeres, niños, transeúntes que hacían sus compras o se dirigían a la iglesia. Este tipo de justificación ya se ha escuchado antes. Desde el inicio del conflicto, Rusia intenta a menudo encubrir sus ataques contra civiles alegando que apuntan a objetivos militares, nazis o mercenarios. Pero en Sumy, como en Mariupol, Kharkiv o Dnipro, el propósito es claro: aterrorizar a la población, quebrantar la moral, incitar a los ucranianos a volverse contra su gobierno y exigir a cualquier precio el fin de la guerra. ¿Por qué Sumy? ¿Y por qué ahora? Para entenderlo, hay que situar este ataque en el contexto militar actual. En abril de 2025, la guerra entra en su 4º año y la tensión está al límite. En el frente del Donbass, Rusia ha retomado la iniciativa e intenta capturar varias ciudades estratégicas. Pero en el noreste, en torno a Sumy, ha sido Ucrania quien ha ganado terreno. En agosto de 2024, lanzó una contraofensiva audaz en la región rusa de Kursk, justo al otro lado de la frontera, recuperando varios kilómetros cuadrados. Esta incursión fue vivida como una humillación para Moscú, la prueba de que Ucrania no solo puede defenderse, sino también atacar en territorio ruso. En esta dinámica, Sumy se ha convertido en un punto neurálgico, una base trasera esencial para las operaciones ucranianas. Al convertirla en blanco, Rusia busca golpear donde más duele, castigar, disuadir y enviar un mensaje claro: desafíanos y pagarán el precio hasta en sus hogares. Pero eso no es todo. Este golpe se produce justamente cuando las negociaciones para un alto el fuego están estancadas. Al bombardear Sumy, Putin quizá quiera demostrar que no tiene intención de ceder y que está dispuesto a escalar la violencia para obligar a Ucrania a ceder. Pero hay otra pieza que añadir al rompecabezas. Ese mismo día, fuentes rusas afirmaron que un F-16 ucraniano habría sido derribado en la región de Sumy por un sistema antiaéreo S-350 Vityaz. Si la información se confirma, se trataría del 6º F-16 perdido por Ucrania desde su llegada en 2024. Este detalle no es nada trivial. Indicaría que Rusia busca activamente eliminar la amenaza aérea ucraniana en esa zona, al mismo tiempo que ataca ciudades como Sumy, para perturbar la logística y socavar la moral. El S-350 Vityaz es un sistema de defensa de última generación. Puede rastrear 16 objetivos al mismo tiempo y disparar hasta 32 misiles en un minuto. Cada unidad cuesta alrededor de $120 millones, y varias han sido desplegadas cerca de la frontera para contrarrestar específicamente a los F-16 ucranianos. Si esta pérdida se confirma, es un duro golpe para Ucrania, que confía en estos aviones para vigilar su cielo y atacar posiciones rusas. Pero también demuestra hasta qué punto Rusia considera a Sumy un punto neurálgico que debe debilitarse a toda costa. Echemos ahora un vistazo a los misiles utilizados, ya que hablan por sí mismos sobre las intenciones de Moscú. Los primeros informes mencionan 2 misiles balísticos, muy probablemente del tipo Iskander-M, un modelo que Rusia ha usado ampliamente durante el conflicto. El Iskander-M es un arma temible, un alcance de 500 kilómetros, una velocidad de Mach 6
precisión a 10 metros y una carga explosiva de 700 kilos. Cada misil cuesta alrededor de $3 millones y Rusia ya ha disparado varios miles desde 2022. Diseñados para golpear rápido y fuerte, estos misiles dejan muy poco margen a las defensas antiaéreas. En Sumy, las sirenas sonaron, pero demasiado tarde. Los habitantes apenas tuvieron unos segundos para reaccionar, insuficientes para ponerse a resguardo. ¿Por qué los sistemas ucranianos no pudieron interceptarlos? Es una cuestión compleja. Ucrania posee defensas efectivas, como los S-300 o los NASAMS, proporcionados por la OTAN. Pero estos sistemas están diseñados principalmente para interceptar drones o misiles de crucero, más lentos y fáciles de anticipar. Los misiles balísticos como el Iskander siguen una trayectoria en arco, alcanzan altitudes de 50 kilómetros y descienden a una velocidad vertiginosa, lo que los hace extremadamente difíciles de interceptar, especialmente cuando son lanzados desde tan solo 40 kilómetros, como sucedió aquí desde Belgorod. Para tener una oportunidad de detenerlos, se necesita un sistema como el Patriot, capaz de neutralizar objetivos ultra rápidos a gran altitud. Pero Ucrania dispone de ellos en cantidades limitadas, y están concentrados alrededor de Kiev u otras grandes ciudades estratégicas. Sumy, a pesar de su importancia, se encuentra desprotegida, y los rusos lo saben. Este ataque es también una señal brutal. A pesar de la ayuda occidental, a pesar de los avances ucranianos, Rusia aún tiene la capacidad de golpear donde quiera, cuando quiera. En el terreno, las consecuencias son dramáticas, y no solo para las víctimas directas. Los 2 misiles golpearon el corazón de la ciudad, una zona densamente poblada, flanqueada por edificios residenciales, comercios y cafés. El primer misil impactó un edificio de 5 pisos, en el que varias familias estaban reunidas para desayunar. Natalia, de 38 años, preparaba huevos de Pascua con sus 3 hijos, de 4, 7 y 12 años. Todos fueron asesinados en el acto. El segundo misil explotó cerca del mercado central, repleto de transeúntes que habían salido de compras para la festividad. Olena, de 29 años, y su hija Ana, de 9 años, hacían sus compras. Fueron arrasadas por la explosión, y sus cuerpos fueron hallados abrazados en medio de los puestos derribados. Entre los heridos se cuentan 10 niños, algunos en estado crítico, amputados, quemados. Los hospitales de Sumy, ya bajo presión, se ven abrumados por la avalancha de víctimas. Los médicos dan todo lo que tienen, pero faltan desesperadamente recursos, más sangre, más medicamentos, más camas. Mikhailo, un cirujano, confiesa: pasamos 6 horas operando a un niño de 12 años. Había perdido una pierna y un brazo. Logramos salvarlo, pero nunca volverá a caminar. Los socorristas, apoyados por voluntarios, continúan rebuscando entre los escombros, con la esperanza de encontrar sobrevivientes, aunque temen topar con otros cadáveres. Oleksiy, un bombero, relata con dolor: escuchamos a un bebé llorar bajo las ruinas. Cavamos durante 1 hora, pero cuando lo sacamos ya era demasiado tarde. Solo tenía 6 meses. Estas son las voces de Sumy, una ciudad de luto, pero decidida a no guardar silencio. A largo plazo, este ataque dejará huellas profundas en la región de Sumy. En el ámbito económico, el centro de la ciudad, donde vivían decenas de pequeños comercios, está completamente devastado. El mercado, el verdadero corazón económico de la ciudad, ha sido reducido a cenizas, llevándose consigo los ingresos de cientos de familias. Las infraestructuras, ya fragilizadas por 3 años de guerra, están aún más dañadas. Las líneas eléctricas están fuera de servicio, las tuberías destrozadas, las escuelas y guarderías cerradas por tiempo indefinido. En el ámbito social, el miedo domina. Los habitantes de Sumy, que poco a poco se habían acostumbrado a las alertas y refugios, ahora dudan de poder vivir algún día en seguridad. Ya no nos atrevemos a salir sin tener miedo, confiesa Irina, una maestra de 45 años que perdió a su mejor amiga en el ataque. El más mínimo ruido, un avión que pasa, y pensamos que se acabó. En el aspecto psicológico, son los niños quienes sufren más. Los psicólogos locales observan un preocupante aumento en los casos de trastorno de estrés postraumático, pesadillas y crisis de ansiedad. Dmitro, un niño de 8 años que vio morir a su padre en la explosión, no ha dicho una palabra desde aquel día. Esas son las heridas, invisibles, que tomarán generaciones en sanar, si es que algún día sanan. Y del lado ucraniano, fiel a sí mismo, Zelensky reaccionó de inmediato. En un discurso televisado reprendió la barbarie rusa y acusó a Putin de querer convertir cada día de paz en un día de terror. Aseguró que Ucrania no cedería, que cada crimen sería castigado, y urgió a la comunidad internacional a intervenir. El mundo debe ver lo que Rusia está infligiendo a nuestros hijos, a nuestras familias, declaró, con la voz temblorosa de ira. Sobre el terreno, Ucrania ha reforzado la defensa antiaérea alrededor de Sumy.
desplegando sistemas S-300 y unidades móviles equipadas con manpads para hacer frente a nuevos ataques. Sin embargo, las fuerzas ucranianas saben que es casi imposible defender de manera efectiva una ciudad como Sumy, situada tan cerca de la frontera. Los misiles balísticos impactan demasiado rápido. Y a pesar de la ayuda occidental, los medios de Ucrania siguen siendo limitados. Paralelamente, algunas unidades especiales ucranianas podrían estar preparando represalias. Se rumorea una operación en preparación en la región de Belgorod, con el objetivo de destruir las bases de lanzamiento de los Iskander-M. Si esto se confirma, sería una manera para Ucrania de enviar un mensaje claro. Cada ataque contra civiles tendrá consecuencias. Pero este ataque no se limita a Sumy. Forma parte de una estrategia más amplia. Una campaña de terror que Rusia intensifica en 2025. Desde comienzos de año, los bombardeos que tienen como objetivo infraestructuras civiles se han multiplicado. En enero se atacó una presa en Dnipro, dejando sin electricidad a 200.000 personas. En febrero se arrasó una escuela en Kharkov, matando a 15 niños. En marzo, un hospital en Zaporilla fue reducido a cenizas, con 40 muertos. Y ahora, Sumy. Cada vez, Rusia afirma tener como objetivo blancos militares, pero son los civiles quienes caen. No es una coincidencia. Putin sabe que Ucrania no puede ser vencida en el campo de batalla. No con los F-16 que dominan el cielo, ni con una población que se niega a rendirse. Entonces cambia de método. Ataca ciudades, escuelas, hospitales, mercados, apostando por el miedo, el dolor y el agotamiento para quebrantar la voluntad de los ucranianos. Pero tras 3 años de guerra, después de los horrores de Bucha y Mariupol, esta estrategia solo ha endurecido aún más la determinación de Ucrania. Y sin embargo, este bombardeo sobre Sumy persigue un objetivo militar muy concreto. La región es sumamente estratégica. Desde el verano de 2024, Ucrania la ha utilizado como base trasera para sus operaciones más allá de la frontera, especialmente en la región de Kursk. Gracias al apoyo de los F-16 proporcionados por la OTAN, las fuerzas ucranianas han logrado mantener la presión sobre las posiciones rusas, infligiendo a las tropas de Putin reveses humillantes. Al atacar Sumy, Moscú busca perturbar las líneas de suministro, forzar a Kiev a redistribuir recursos para proteger a su población y sembrar el miedo para frenar los movimientos de tropas. Pero Ucrania podría responder intensificando su esfuerzo. A pesar de la pérdida anunciada de un aparato, los F-16 siguen siendo un arma temible. Desde principios de año han interceptado decenas de drones y misiles rusos, obligando a Rusia a adaptar sus tácticas. Circula un rumor. Kiev estaría preparando una nueva ofensiva en la región de Sumy, tal vez para recuperar pueblos cercanos a la frontera o atacar depósitos militares rusos en represalia. Si esto se confirma, el ataque del 13 de abril podría tener el efecto opuesto al que Putin buscaba. En lugar de debilitar a Ucrania, podría fortalecer aún más su voluntad de resistir. La evolución de las tácticas rusas en 2025 merece una atención particular. Desde el inicio del conflicto, Moscú ha oscilado entre ofensivas de gran envergadura, como la de Bakhmut en 2023, y bombardeos puntuales a infraestructuras, como en Kyiv en 2827-2022. Pero este año se vislumbra una nueva tendencia. Ataques cada vez más frecuentes contra civiles en zonas estratégicas, junto con un uso intensificado de misiles balísticos. ¿Por qué? Porque el Kremlin ha comprendido que sus ofensivas terrestres, por costosas que sean, ya no son suficientes. Los drones ucranianos, los F-16 y los sistemas de defensa antiaérea proporcionados por la OTAN complican seriamente cualquier avance. En 2024, se estimaba que Rusia había perdido el 60% de sus tanques T-90, según las estimaciones ucranianas, y sus tropas terrestres, a menudo mal entrenadas, se ven demoralizadas por 3 años de guerra. Resultado: Putin apuesta ahora por los misiles, que permiten atacar a distancia, sin exponer a sus soldados y causando el máximo daño posible. Pero esta estrategia tiene un precio. Cada misil Iskander lanzado cuesta alrededor de $3 millones, y las sanciones occidentales complican su fabricación. En 2025, según los servicios de inteligencia, Rusia habría visto su producción de misiles caer en un 30%, lo que obliga al Kremlin a seleccionar sus objetivos con cautela. Sumy, al ser estratégica y poco protegida, se impuso como un blanco evidente. Y en el plano geopolítico, este ataque no ha pasado desapercibido. La comunidad internacional reaccionó de inmediato, horrorizada. El secretario general de la ONU condenó enérgicamente los bombardeos, llamando a la apertura de una investigación por crímenes de guerra. En Estados Unidos, el secretario de Estado anunció una aceleración en el suministro de sistemas antiaéreos a Ucrania, con el envío de baterías Patriot adicionales para contrarrestar los misiles balísticos. La Unión Europea, que acaba de prometer 21.000 millones de euros en ayuda militar para el año 2025, ya planea reforzar
reforzar sus sanciones contra Rusia, focalizándolas más precisamente en las empresas implicadas en la fabricación de misiles Iskander. Pero persiste un problema. La unidad internacional empieza a tambalearse. En 2025, con un nuevo gobierno en la Casa Blanca, Estados Unidos muestra signos de hastío ante la duración del conflicto. En Europa, a pesar de una voluntad política declarada, los estados tienen dificultades para coordinar sus acciones de manera eficaz, y potencias como China o India, aún socios comerciales de Moscú, guardan silencio frente a esta tragedia. Este ataque contra Sumy podría ser una prueba. ¿Hasta dónde puede llegar Rusia sin provocar una reacción más enérgica del resto del mundo? Por ahora, las sanciones y las declaraciones no han frenado a Putin, y él es perfectamente consciente de ello. Y también está el impacto en los propios ucranianos. En Sumy reina la ira. Los habitantes, ya acostumbrados a las alertas y a los refugios, se niegan a ceder. Pueden destruir nuestras casas, pero nunca quebrantarán nuestro espíritu, afirma Iván, un panadero de 45 años que perdió a su esposa en el ataque. En las redes sociales, los ucranianos publican fotos de las víctimas, mensajes de resistencia y llamados a la revancha. Por cada niño asesinado, destruiremos a 10 de sus tanques, promete un soldado destinado cerca de Sumy. Este bombardeo, lejos de debilitar al país, podría fortalecer aún más su voluntad de luchar, como tantas veces antes. Pero ¿a qué precio? Los traumas, las familias destrozadas, los niños marcados de por vida, son heridas que no se cerrarán, incluso si la guerra terminara mañana. Y sin embargo, a pesar de todo, la resiliencia ya está presente. Al día siguiente del bombardeo, algunos habitantes organizaron una vigilia con velas en la plaza central, a pocos pasos de las ruinas, para rendir homenaje a los desaparecidos. Niños depositaron flores y huevos de Pascua decorados en el lugar donde sus amigos perdieron la vida. Un gesto de ternura y desafío en medio de la desolación. Y si miramos las cifras, este bombardeo es un recordatorio brutal del costo humano de esta guerra. Desde 2022, según las estimaciones de la ONU, más de 10.000 civiles ucranianos han perdido la vida y decenas de miles más han resultado heridos. Solo el 13 de abril en Sumy se contabilizaron 31 muertos y 84 heridos en un solo día, un saldo más pesado que el de muchas batallas en el frente. Para Rusia también, el costo es considerable, pero en otra dimensión. Cada misil Iskander lanzado representa $3 millones menos en las arcas del Kremlin. Una cantidad que se suma a los miles de millones ya hundidos en la pérdida de tanques, aviones y soldados. En 2025 se estima que Moscú habría disparado más de 5.000 misiles balísticos y de crucero, según autoridades ucranianas, es decir, un costo total estimado en más de $15.000 millones. Y sin embargo, a pesar de las pérdidas y de la violencia, Ucrania se mantiene firme, respaldada por la ayuda de sus aliados occidentales y por la inquebrantable fuerza de su población. ¿Y ahora a dónde vamos? El ataque a Sumy marca un punto de inflexión, pero no el que Putin esperaba. Demuestra que, incluso tras 3 años de guerra, Rusia sigue aferrada a su estrategia de terror, a pesar de una resistencia ucraniana que continúa fortaleciéndose. Pero también demuestra que Ucrania, a pesar de las pérdidas y del sufrimiento, no cede. En Sumy, los habitantes entierran a sus muertos, cuidan a los heridos y se preparan para el próximo ataque. En el frente, los soldados ucranianos afilan sus armas, preparan sus F-16 y juran responder de tú a tú. A escala internacional, esta ofensiva podría conmover las conciencias y empujar a Occidente a reaccionar más rápido y con mayor firmeza. Una cosa es clara, la guerra está lejos de terminar. Sumy, como tantas otras ciudades en Ucrania, se ha convertido en un símbolo, un grito de dolor, pero también un grito de desafío. Lo que ocurrió en Sumy es una lección para el mundo entero, una lección sobre la brutalidad de una guerra que no respeta nada, ni a los civiles, ni a los días sagrados, ni siquiera a la dignidad humana. Pero también es una lección de resiliencia, la de un pueblo que, frente al horror, elige luchar, mantenerse firme y seguir creyendo en el futuro. En Sumy, los escombros aún humean, las lágrimas continúan cayendo, pero la determinación no flaquea. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que este ataque va a quebrar a Ucrania o por el contrario la fortalecerá? ¿Acaso el mundo reaccionará al fin o seguirá Putin atacando sin ser cuestionado? Cuéntanos lo que piensas, comparte tus ideas, preguntas y reacciones en los comentarios.